Si necesitas ayuda para alcanzar tus objetivos académicos y profesionales, acércate al COIE. Orientación académica, prácticas en empresas, emprendimiento universitario, desarrollo profesional. Ven al COIE, te ayudamos a descubrir tu potencial y aumentar tus posibilidades de éxito académico y profesional. COIE, Centro de Orientación y Empleo de la UNED. Probablemente todos recordamos nuestro primer día de trabajo, incluso la noche anterior con los preparativos, la elección de la ropa, los nervios antes de dormir, la planificación del trayecto. Pero después de la primera semana pasa el primer mes y si todo va bien, el primer año. Poco a poco hemos automatizado los procesos del puesto y ya no nos preocupan tanto las cosas del principio. El entusiasmo de la primera semana no es el mismo que el del primer mes y poco a poco se va transformando en rutina, una rutina que puede durar años. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre consolidación y acomodamiento profesional. Soy María Alba, responsable del área de recursos de orientación y desarrollo profesional del COIE, y para ello contamos con Virginia Torija, consultora de recursos humanos, coach y mentora de desarrollo profesional en proaselwebnode.es, y con Nuria Manzano, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Ambas nos darán su punto de vista sobre esta situación. Bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. María, buenos días, Nuria, y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de compartir este ratito con toda la familia de la UNED, hablando de un tema tan interesante como es la consolidación y el acomodamiento profesional, algo que nos puede ocurrir a cualquiera siendo trabajadores en una empresa. Así que muchas gracias y buenos días. Buenos días. Pues así, a modo general, luego ya profundizamos un poquito más. ¿Cómo podemos distinguir entre consolidación y acomodamiento? ¿Cuándo es una y cuándo sería la otra, no? Pues a ver, el proceso de consolidación profesional es esa etapa que está comprendida entre nuestras primeras experiencias profesionales, al terminar los estudios, al acabar la carrera universitaria, y una etapa más madura en la que alcanzamos una seniority cada vez más consolidada. En esa etapa de consolidación vamos avanzando y vamos adquiriendo competencias nuevas. Se va definiendo realmente cuál es nuestro perfil profesional. Es una etapa en la que se van poniendo en práctica y poco a poco mejorando también nuestras habilidades, en la que vamos definiendo pues qué es aquello que nos gusta más y aquello que nos gusta menos, en la que se van consolidando en definitiva nuestros intereses. Por otro lado, la etapa de acomodamiento, en esa otra etapa ya hemos tenido la oportunidad de desempeñar diferentes funciones, nuestro currículum es más extenso, vamos acumulando experiencia, incluso es posible que hayamos subido algún escalón en cuanto al nivel de responsabilidades, así que es un momento en el que el nivel de aprendizaje y de motivación pues puede llegar a ser menor y por tanto el estancamiento mayor. Ambas etapas yo creo que están correlacionadas con un momento en la vida de la persona, en el ciclo vital de la propia persona. La etapa de consolidación profesional suele darse en paralelo con esa etapa de consolidación personal. Ese momento en el que pues nos independizamos de nuestros padres, ¿verdad? O intentamos conseguir esa autonomía económica o formar una familia incluso. Y la del acomodamiento pues ocurre igual, suele suceder al mismo tiempo que esa etapa de la vida personal más madura, en la que los años de vida laboral que quedan pues son menores o los vividos mayores, depende cómo se mire, y ya uno pues se plantea otro tipo de cosas muy distintas a las que se planteaba al terminar la carrera profesional. Así que son dos etapas muy diferentes que llevan consigo un avance y donde la etapa de acomodamiento se suele dar después que la de consolidación. Centrándonos en esa idea de consolidación profesional que, como bien dices, está claro que conlleva un avance y que un progreso que se mantiene, ¿no? Quizá uno de los momentos más críticos es cuando los estudiantes salen al mercado laboral como titulados y que están iniciándose en la profesión. Entonces es frecuente que su perfil a lo mejor no cumple requisitos con la mayoría de las ofertas. ¿Qué acciones podría poner un estudiante, un recién titulado que quiere consolidarse en la profesión y parte casi de cero? Exacto, como dices, es una situación crítica, puesto que se trata de un cambio en la vida de las personas
y los cambios pues muchas veces asustan y no estamos bien preparados. En primer lugar, la experiencia que yo tengo tanto con clientes que acuden a mis sesiones de orientación laboral como la mía propia, como trabajadora en distintas empresas, me dicen que lo primero que podemos hacer para que nuestra carrera profesional se vaya consolidando es tener una mente abierta al abanico de posibilidades que el mercado nos puede ofrecer como recién titulados, dentro de lo que a priori pues sabemos hacer y podemos hacer y queremos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un cambio de ciudad, probar en una pyme en lugar de en una super multinacional, o, no sé, plantearnos el trabajo quizá por cuenta propia. Es decir, estar abiertos a cosas que a priori no entraban en nuestros planes, porque en esas primeras oportunidades que surgen es donde está el aprendizaje, es el primer rodaje, ¿no? Así que otra de las acciones que podemos emprender es tener una actitud positiva de aprendizaje, porque la práctica es fundamental para consolidar una profesión. Estar palpando el sector sobre el terreno, estar en contacto con compañeros de trabajo o con jefes de los que poder aprender es básico en esta etapa. Y no me quiero olvidar de la formación continua, no solo en competencias sino también en conocimientos. Tener una titulación hoy día no es suficiente para conseguir la consolidación profesional. Es el primer escalón, pero para caminar en esa consolidación profesional es necesario seguir formándose, estar actualizándose todo el tiempo. Por otro lado, considero importante ir construyendo una red de contactos que nos puedan ayudar a ese crecimiento. Y luego saber muy bien dónde están los gaps, esos huecos entre lo que el mercado me está pidiendo y lo que yo tengo. Y eso pasa muchas veces por formación. Claro, aquí se me ocurre también a lo mejor la posibilidad de las prácticas extracurriculares a la hora de conseguir esas primeras experiencias, incluso durante el itinerario académico, pero fuera de este, que nos da ese primer contacto con la empresa, que también puede ser importante, como bien dices, para rellenar estos huecos. Exacto, María. De hecho, estáis hablando con una persona que comenzó su propia progresión profesional mediante unas prácticas. Creo que para conseguir ese aprendizaje del que hablamos y el no estancarnos en tanta formación al principio, aunque como hemos hablado luego también es importante seguir formándose, sino dar ese salto a la acción, las prácticas profesionales son una magnífica oportunidad para entrar en el mercado laboral del sector en el que queramos a priori entrar, ¿no? O sea que sí, es una acción que debemos tomar y que es muy importante y una manera mucho más sencilla, ¿no? Y retomando un poquito a este estudiante, ¿no? Que ya tiene las prácticas, ha conseguido ya su primer empleo, digamos, temporal, ahora consigue un indefinido o pasa de media jornada a jornada completa. En algunos casos hasta opta incluso a diferentes puestos de mayor responsabilidad. Tras este cambio de cada situación profesional da lugar a una nueva rutina, ¿no? ¿Es esta progresión exactamente consolidación profesional? ¿Lo es siempre? Pues mira, la progresión la podemos entender como dar pasos hacia adelante para avanzar en nuestra trayectoria profesional, ya que todo lo que hemos avanzado no lo perdemos ya, son experiencias acumuladas y nos quedamos con lo que hemos conseguido y lo mantenemos en el tiempo. Y lo que hacemos es, como digo, ir acumulando experiencias. Pero también podemos entender esa progresión como la continuidad laboral, es decir, esa sucesión de puestos de trabajo sin que existan grandes interrupciones entre uno y otro. Ambos modos de entender esa progresión están íntimamente y directamente relacionados con la consolidación, bajo mi punto de vista, y contribuyen a que esa consolidación se dé, de hecho, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, no garantizan que se consiga en todos los casos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo creo que consolidarse como profesional implica cierta madurez, implica conseguir mayor seguridad como profesionales, afianzar nuestro saber hacer en nuestro propio puesto de trabajo y por tanto no se da en todos los casos esa progresión con esa consolidación. Yo en ocasiones, por ejemplo, veo progresión en un currículum de una persona en el sentido de que esa persona ha pasado por varias empresas, ha ido cambiando de un puesto de trabajo en un sector a otro de mayor responsabilidad, en ocasiones en otro sector, ganando un poco más, hablando de la parte económica, incluso pasando de tener contratos temporales en sus comienzos a un contrato indefinido al final de ese currículum, y no por ello tengo enfrente a una persona madura profesionalmente. Así que yo creo que la progresión contribuye mucho a la consolidación, pero no garantiza esa consolidación en un 100% de los casos. Está relacionado, pero no
bajo mi punto de vista, no garantiza esa consolidación. Estoy de acuerdo completamente contigo con lo que estás comentando, y probablemente la diferencia que hay entre las personas que van progresando y aquellas que, además de progresar, consiguen una consolidación profesional está en las microdecisiones que va tomando ese profesional a la hora de consolidar una trayectoria profesional, y son decisiones pequeñas, pero justamente implican esa madurez y una visión estratégica de lo que quiere hacer con su profesión. Exacto, yo totalmente de acuerdo. Mira, pasando ya, Virginia, a la otra parte importante que queríamos tocar en el programa, que era el tema del acomodamiento. Ajá. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podemos entender exactamente por acomodarse desde el punto de vista profesional o laboral? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo podría identificar una persona que me estoy acomodando, ¿no? Bueno, yo creo que el acomodamiento es un concepto que está ligado a la llamada zona de confort, de la que tanto se habla últimamente, a ese estar cómodo, a ese estar en modo automático, entre comillas, en los quehaceres de nuestro puesto de trabajo, pero sin avance, y este es el matiz. Es estar en esa zona de confort de la que muchas veces nos da pereza movernos, pues en función de la persona y de las circunstancias que le rodean, pues por diversas razones, ¿no? Puede que nos dé pereza avanzar o movernos por miedo a no conseguir algo mejor, o por miedo a no dar la talla, o por miedo a la incertidumbre misma, ¿no?, que implica el riesgo de cambiar. El concepto de acomodamiento para mí es sinónimo de estancamiento. Puede aparecer tras la etapa de consolidación, o no aparecer, ¿no?, si conocemos bien las causas y las atacamos en su momento. Si hemos conseguido cierta madurez profesional y esa seguridad, pero no estamos satisfechos ni motivados, y además esto lo mantenemos en el tiempo, es cuando viene el acomodamiento. Exactamente, y además poniendo en la balanza estos dos conceptos de consolidación y acomodamiento, están relacionados con lo que es la variable tiempo, es decir, cuánto tiempo permanecemos en una situación o en otra para poder valorar si ya me estoy acomodando en exceso en un determinado puesto con una serie de tareas, o esa consolidación prolongada en el tiempo ya se está convirtiendo realmente en acomodamiento. Entonces, ¿en qué momento podemos considerar que la consolidación está dando paso más o se está transformando en una situación demasiado cómoda ya? Es decir, que no estoy introduciendo cambios. Pues bajo mi punto de vista, lo que hace que la consolidación se transforme en estancamiento es la no existencia de retos. Cuando no tenemos nuevos retos a los que enfrentarnos, cuando no nos es posible aprender cosas nuevas, ni conseguir objetivos ilusionantes, ¿no? Eso es lo que hace, en mi opinión, que esa situación sostenida en el tiempo se transforme en estancamiento. ¿Y qué síntomas podría experimentar una persona que se encuentra en una situación de estancamiento, como bien dices, o de acomodamiento? Pues mira, hay estudios que dicen que tras 3-4 años en el mismo puesto esto puede contribuir a que se den las causas de acomodamiento, esos síntomas, ¿no? Unos muy claros y que se ven enseguida y que uno tiene que estar alerta por si surgen, es la apatía, esa falta de proactividad o de entusiasmo. Tú te estancas cuando dejas de aprender, cuando el ejercicio de tus responsabilidades ya no te supone un reto por el que superarte y mejorar. Cuando te levantas por la mañana un día y otro y todos son iguales. Vas a trabajar pero sin esa ilusión del principio, ¿no? Cuando cada día es igual. Cuando no existe un plan de superación. Cuando todo eso ocurre, es posible que estemos cerca de una situación de acomodamiento. Una persona que se ha estancado no rinde igual, sus niveles de desempeño descienden. Y esto es como una pescadilla que se muerde la cola, porque la persona estancada en su puesto se da cuenta de su nivel de desempeño, se da cuenta de que ha disminuido, y esto puede alimentar aún más su desmotivación y viceversa. Así que si percibimos alguno de estos síntomas, encendamos la luz de alarma y pongamos pues una solución cuanto antes, ¿no?
Un matiz respecto a esto que estabas comentando, y es esto entiendo que está alineado con, o por lo menos es mi opinión, ¿no? Que está alineado con lo que es los valores de la persona y el objetivo profesional de la persona, porque, por ejemplo, relacionándolo con todo el tema de los planes de desarrollo de la carrera que se dan en las empresas, ¿no? Hay un cuadrante, ¿no? Donde decimos, bueno, hay una persona que es muy buena técnicamente aquí, en este lugar, ¿no? Haciendo esta tarea, ¿no? Con un nivel de competencia alto, técnico, pero lo hace muy bien, lo hace tan bien que sus superiores le promocionan a un puesto de gestión. Es decir, de mayor nivel respecto a ese equipo de personas que hacían esas tareas. Y esa persona ahí de repente empieza a dejar de rendir. Era muy bueno a nivel técnico, pero cuando le promocionan deja de rendir porque no encaja con sus objetivos profesionales y sobre todo con lo que a él realmente le gusta desempeñar. Es decir, hay unos cuadrantes donde los trabajadores están en uno u otro en función de esto que comentamos. Quiero decir que esto está alineado, esto funciona en función del objetivo profesional de la persona. No es para todo el mundo. Hay gente que está muy cómoda haciendo lo mismo toda su vida y es feliz y sigue yendo con ilusión a trabajar todos los días, aunque haga lo mismo. Efectivamente, estos síntomas de los que hablábamos no tienen por qué surgir en todas las personas, ni siquiera en aquellas que, como decíamos hace un minuto, lleven 3-4 años en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Con lo que efectivamente está muy relacionado con los objetivos que la persona tenga y con esas microdecisiones de las que hablabas al principio que va tomando de cara a su progresión y a su desarrollo profesional dentro de la empresa. Y en este caso, ¿qué podría hacer a lo mejor la empresa para... ¿Qué parte es responsabilidad única del trabajador, parte de la empresa, y qué podrían hacer la empresa para evitar este tipo de situaciones? Pues a ver, las causas del acomodamiento pueden estar causadas por la empresa, efectivamente, o por causas relacionadas con el propio trabajador. Tener una serie de retos que la persona pueda ir, que la empresa pueda ir poniéndote, eso hace que la persona no se estanque. Ese acomodamiento puede venir por una confianza desgastada con la empresa debido a expectativas que no se han cumplido, con lo cual la empresa debería mantener esas expectativas altas del trabajador. Una falta de desarrollo de carrera que no contemple siquiera el área de recursos humanos puede provocar ese estancamiento, con lo que el hecho de que la propia empresa tenga un plan de carrera y un plan de desarrollo establecido, pues puede hacer que la persona no se estanque. Y asimismo, la persona tiene que tener en cuenta también qué tipo de persona es para poder poner remedio si las causas que detecta tienen que ver con ella. ¿No? Y un poco aunando lo que decíais tanto Nuria como tú antes, es decir, no siempre se generan situaciones de acomodamiento cuando se dan elementos que acabamos de comentar, ¿no? ¿Se puede decir a lo mejor que hay algún perfil o algún tipo de persona más susceptible a caer en el acomodamiento? ¿Qué perfiles profesionales serían estos? Pues yo creo que sí. Las personas que están más orientadas a desafíos, esas personas retadoras, activas, entusiastas o aquellas que son más inconformistas, son las que corren el riesgo, en mi opinión, de estancarse antes si la empresa no les ofrece esos recursos necesarios para mantener esos niveles de alto grado de desafío y de consecución de objetivos nuevos, ¿no? Por ejemplo, un sector que estoy conociendo yo ahora de cerca porque realizo procesos de selección y cobertura de puestos de trabajo en él, que es el sector tecnologías de la información. En este sector se corre el riesgo de acomodamiento rápido porque las tecnologías enseguida se quedan obsoletas y el trabajador busca un reciclaje muy rápido, busca proyectos tecnológicamente muy potentes que les hagan avanzar. Si la empresa no les ofrece esto, pues tienden a estancarse enseguida y a buscar un cambio de aires pues muy de continuo. Y si a su vez no son personas entusiastas o inconformistas, al avanzar las tecnologías tan rápidamente, pues lo mismo, corren un alto riesgo de estancarse e incluso de quedarse obsoletas en las tecnologías que utilizan. Así que yo creo que sí, que dependiendo un poco de la persona, hay personas que además necesitan esos niveles de aprendizaje muy altos o personas que, por el contrario, tienen unos niveles muy bajos de automotivación. Estas tendrán más riesgo de estancarse antes
que es otro tipo de personas más positivas y que pueden buscar en sí mismas pues, la automotivación, por ejemplo, en los detalles más pequeños, ¿no? Muy bien. Ellas mismas. Estamos ya llegando ya al final del programa. Hemos hablado bastante sobre qué es y por qué ocurre, ¿no? Qué consecuencias tenemos y qué indicadores podemos preguntarnos a nosotros mismos, pero vamos a hablar de las soluciones, desde uno mismo. ¿Qué se puede hacer para evitar o para romper con esta barrera que no nos deja evolucionar o que ha frenado nuestro desarrollo profesional? ¿Qué cosas podemos hacer, claro, sin romper con el trabajo actual? Claro. Si detectamos, claro, una situación de acomodamiento, debemos buscar la razón y tratar de encontrar la solución lo antes posible. Entonces, para romper con esa barrera que nos deja evolucionar o que, como decías, está frenando nuestro desarrollo profesional, lo primero es ser conscientes de qué es lo que no nos está dejando avanzar y atajar las causas con la mayor prontitud posible para que luego no quedarnos atrapados en el tiempo y que cuando queramos poner una solución pues ya sea tarde. Sobre todo si es algo que tiene que ver en exclusiva con nosotros como trabajador. En ocasiones no es necesario buscar la solución en otro trabajo distinto del actual. En muchos casos la solución pasaría por hablar con los responsables o con los propios superiores de la situación que estamos teniendo de estancamiento. Ya que el primer paso para que un jefe nos pueda ayudar y poner una solución es saber que la situación se está produciendo y que el trabajador pues se está sintiendo de esa forma, ¿no? Otras veces, como decíamos antes, con plantear a recursos humanos una opción de cambio dentro de la empresa, pues quizá ellos puedan establecer ese plan de carrera para que no se produzca el estancamiento. Es decir, la empresa también puede colaborar un poco en fomentar nuestras inquietudes, nuestros retos y el deseo de desarrollarnos profesionalmente. Efectivamente, la responsabilidad del estancamiento no solo está en la persona, sino también en la empresa y ambos debemos poner de nuestra parte. Otras veces la solución pasa por aumentar nuestra formación en algún campo para seguir progresando y no caer en la apatía, pero para eso la empresa tiene que poner a nuestra disposición ese plan de formación continua, de la que hemos estado hablando incluso al principio, ¿no? En la etapa de consolidación. Es decir, que hay muchas soluciones por nuestra parte y por parte de la propia empresa por encontrar esos nuevos retos de los que carecemos. Hay veces que en la propia empresa en la que estamos trabajando no está la solución y la solución es salir. Yo creo que no es la única, hay todas estas otras que he mencionado, pero también debemos contemplar la posibilidad de que para salir de ese estancamiento tengamos que encontrar la satisfacción perdida en otro sitio, en otra empresa, ¿no? Y tampoco pasa nada. Muy bien, pues por recapitular, por hacer un pequeño resumen de lo tratado hoy, cuando llevamos cierto tiempo en nuestro puesto laboral es conveniente reflexionar sobre nuestra posición en la empresa o en la institución en la que trabajamos. Debemos evaluar nuestros objetivos y el grado de cumplimiento de estos y plantearnos qué grado de satisfacción laboral tenemos para evitar quemarnos, entre comillas, en el puesto. Quiero agradecer a Virginia Torija por darnos estos consejos para mejorar nuestro desarrollo profesional y seguir evolucionando día a día. Recordaros que si queréis saber más sobre ella podéis consultar www.proaselwebnode.es y también me gustaría agradecer a Nuria Manzano su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, María. Muchas gracias, Nuria, por haber compartido pues este ratito de radio. He estado encantada. Espero que pues estos pequeños consejos basados en mi experiencia puedan ayudar a aquellas personas que estén estudiando en la UNED y que estén escuchando este programa y que lo puedan necesitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu presencia. Gracias. Gracias.